Tenemos ilusión. Ya está grabando, ¿vale? ¿Ya estás grabando? Sí. Ok. Muy bien. Pues vamos a empezar la clase, pues comentando algunos aspectos que habíamos reflexionado la ocasión anterior, que eran precisamente sobre los temas de las sanciones que tenían los actos jurídicos y a través de los elementos de existencia y los elementos de validez. Esto a lo mejor ahorita no le toman ustedes mucha relación, pero van a ver ustedes que estos actos jurídicos pues han ocasionado, cuando no se respetan los elementos que tenemos que manejar, han ocasionado en muchos momentos de que se decrete la nulidad de una elección, que se decrete la nulidad de un registro, que se decrete la inexistencia de determinados actos. ¿Por qué? Porque pues no existe pues una cuestión o una condicionante que se haya respetado por parte de la propia autoridad electoral y menos de los partidos políticos. En muchas ocasiones, pues sucede que los convenios de coalición pues no son aprobados por parte del órgano administrativo electoral, o lo que es peor, tiene que meter la mano el órgano jurisdiccional pues para decir que no se cumplieron con ninguno de estos elementos, ¿no? Entonces, es bien importante que nosotros tengamos conciencia de esto. Entonces, recuerden ustedes, vimos lo que es el acto y el hecho jurídico, de ahí tomamos lo que es el acto jurídico, vimos los elementos de existencia y de validez, y después nos pasamos a lo que son las sanciones de esos elementos de existencia y de validez. Y ahora lo que vamos a hacer es ver el acto administrativo. ¿Por qué vamos a ver el acto administrativo, mi querido Raúl Pablo? ¿Por qué crees? Buenas tardes, profesor. ¿Me pueden ayudar a Son prender su tipo de cámara, por favor? ¿A los que todos? emiten, A ver, dime. Sí. porque son este tipo de actos los que emiten las autoridades administrativas, como lo es el INE. Exactamente, mi querido Raúl Pablo. Ahí, mi querida presidenta María José, deben de poner mucha atención, pues no nada más ella, sino todas y todos los que trabajan en un órgano administrativo electoral y los que participan de manera directa o indirecta, María Hortensia, en un proceso electoral, porque eso es bien importante. O sea, ese tema es bien delicado. Hay ocasiones, imagínense, que la repartición que hacemos nosotros de las prerrogativas de los partidos políticos, bueno, pues la propia autoridad las decreta la nulidad o deja sin efectos el acuerdo porque faltó de cumplir con algunos elementos de este tipo, ¿no? Entonces, esto es bien importante. Ahora, ¿qué es lo que vamos a analizar ahora, como les comentaba, respecto de lo que es el acto administrativo? Como les había dicho, el acto administrativo lo vamos a analizar porque el órgano que nosotros estamos analizando ahorita es el órgano administrativo electoral. Recuerden ustedes que en materia electoral hay un órgano investigador y persecutor del delito, hay otro órgano administrativo electoral y hay un órgano jurisdiccional electoral y hay un órgano jurisdiccional que es la última terminal o la fons ultima iuris o la última fuente del derecho, por así decirlo, que es el que se encarga de revisar la constitucionalidad, la convencionalidad y los principios constitucionales y legales respecto del proceso electoral. Es decir, es la última instancia y ese órgano es el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Esto es bien importante, mi querido Sergio, que lo analicemos. Ahora, vamos a analizar, vamos a checar qué es un acto administrativo. Mi querida María Hortensia, ¿me pueden leer qué es un acto administrativo? La definición. ¿Sí se ve, María Hortensia? ¿Se ve bien? Sí. Ok. Actos jurídicos que provienen de las autoridades preferentemente administrativas que crean, modifican y extinguen derechos y obligaciones frente a la ciudadanía o los entes jurídicos gubernamentales, transmisión de derechos y obligaciones. Fíjense bien, ojo, no se me vayan a casar con la teoría de don Gabino Fraga, que eso ya es
una teoría ya de hace mucho tiempo, o la teoría de los administradores o administrativos, ¿sí? En los cuales señalan que el acto administrativo es del Ejecutivo. No solamente es eso, esa es una apreciación equivocada desde la perspectiva de que los actos administrativos pueden venir también por parte de una autoridad legislativa, pueden venir, Jesús, también por parte de una autoridad judicial, porque la autoridad judicial también lleva a cabo actos administrativos y la autoridad legislativa también lleva a cabo actos administrativos. El acto administrativo, precisamente en el caso que nos ocupa, son actos que tienen que ver con la autoridad administrativa, preferentemente. ¿Por qué? Porque recuerden ustedes, como les había comentado, que hay un órgano persecutor e investigador del delito, que es la FEDE. Hay otro órgano administrativo electoral, que es el que se encarga de llevar a cabo el proceso administrativo en la organización, y hay un órgano revisor, ¿sí?, de las actividades del órgano administrativo electoral. Entonces, es bien importante que nosotros nos circunscribamos a que el acto administrativo, el acto jurídico administrativo, es el que la mayoría de las ocasiones va a caracterizar la función del órgano administrativo electoral, ¿sí? ¿Cuál es el acto que por contumacia, Lili, o el acto que la propia autoridad, ¿sí?, la autoridad jurisdiccional le toca emitir, que es a la que dices, bueno, esta es la característica propia de la autoridad jurisdiccional? ¿Cuál será? A ver, una autoridad jurisdiccional, ¿cuál es el acto principal, eh, mi querido Jesús? Es conocer respecto de algún conflicto o negocio, ya sea de índole diversa, ¿no? Empezando, bueno, en el caso que nos atañe es el órgano jurisdiccional, los tribunales electorales, que pueden conocer respecto de apelaciones, en fin, todos los negocios judiciales que en él se promuevan. Podría ser una de las principales. Muy bien, mi querido Jesús. ¿Y cómo sabemos que ese órgano administrativo electoral, perdón, que ese órgano jurisdiccional electoral ya se pronunció al respecto? ¿A través de qué? ¿De una resolución o sentencia? Exactamente. Recuerden ustedes, el órgano jurisdiccional emite sentencias. El órgano administrativo no emite sentencias, emite resoluciones, ¿sí? ¿Me explico? Entonces, esto es importante. Hay algunos órganos que son jurisdiccionales que pertenecen a la administración pública federal o local, pero no dejan de ser órganos jurisdiccionales y emiten sentencias. Esto es bien importante que lo tomemos en cuenta. ¿De acuerdo? Bien. De ahí entonces nosotros pasamos, mi querido René, a analizar cuáles son las características que define el acto administrativo, jurídico administrativo. Dice que proviene de las autoridades preferentemente administrativas. Esto implica dos cosas: la autoridad que pertenece al Ejecutivo y la autoridad que realiza funciones administrativas que no necesariamente pertenece al Ejecutivo, que puede ser en este caso como un órgano autónomo. Y una pregunta, ya me están diciendo ustedes, a ver, Ramón, en el caso del órgano administrativo electoral, el órgano administrativo electoral emite actos jurídicos administrativos. Y esto chéquenlo ustedes, chéquenlo muy bien, mi querido Sergio, o mi querido René, o mi querida Hortensia o Marijose, chéquenlo muy bien, porque por lo regular los órganos administrativos electorales todo lo emiten a través de acuerdos. El acuerdo que admite el registro de una candidatura, el acuerdo que admite la coalición, el acuerdo que admite las prerrogativas o que acuerdan las prerrogativas, valga la redundancia. Entonces, todos esos son acuerdos. Y ya me dijo Jesús, no, Ramón,
también existe un tema importante que es el tema del órgano jurisdiccional. El órgano jurisdiccional, en este caso, resuelve el órgano jurisdiccional a través de sentencias. Y mi pregunta aquí es, en el caso de la Fiscalía Especializada para los Delitos Electorales o la Fiscalía para los Delitos Electorales, ¿qué actos emite? ¿Qué actos emitirá? A ver, imagínense, es la Fiscalía para la Atención de Delitos Electorales. ¿Qué hace una Fiscalía para la atención de delitos electorales? Bueno, a ver, fíjense, si les estoy diciendo que la Fiscalía es la autoridad investigadora y persecutora de los delitos, también todos los actos que emite, porque es una autoridad administrativa, no es una autoridad jurisdiccional, esta autoridad le corresponde pues hacer varias cosas, iniciar con la investigación, hacer algunas conclusiones, solicitar al juez de que se emita el auto de erradicación y del inicio del proceso, ofrecer pruebas. Entonces, aquí lo importante es que esta autoridad pues viene siendo pues una autoridad como representa a la sociedad, viene siendo una autoridad que es la autoridad que viene siendo una parte, vamos, dentro de ese proceso de investigación, ¿no? Formula pruebas, hace sus alegatos, promueve recursos. Entonces, todo eso que lleva a cabo como esa autoridad también es administrativa, ¿sí? Y eso tómenlo mucho en cuenta porque también creo que es importante que ustedes investiguen cuál es la función que tiene la autoridad administrativa, la autoridad fiscalizadora o la autoridad que lleva a cabo lo que es el proceso de investigación y persecución de los delitos. Esto es importante. Bueno, entonces ya nos centramos nosotros en el acto administrativo. Recuerden, cualquier duda que tengan me pueden levantar la mano con mucho gusto. Me pueden usar el micrófono con muchísimo gusto. Ahora, fíjense, crea, modifica, extingue y transmite derechos y obligaciones. También lo voy a poner así, que crea, modifica, extingue y transmite derechos y obligaciones. Fíjense bien. Ahora, ¿qué características tiene el acto administrativo? Es una declaración de la voluntad de la autoridad administrativa. O sea, es una declaración voluntaria de la autoridad administrativa. Aquí me va a dar la razón Marijose y me van a dar la razón todas y todos, porque la autoridad administrativa me pueden decir, oye Ramón, ese es el pequeño gran problema que tiene la autoridad administrativa, ¿sí? Es decir, el tema es que la autoridad administrativa pues tiene a los partidos políticos sentados en la mesa del Consejo General, ¿sí? Pero también tiene a las consejeras y a los consejeros y también tiene a la Secretaría Ejecutiva, ¿sí? Y en muchas ocasiones el tema es de que las determinaciones las puede llevar a cabo perfectamente la autoridad administrativa a través de las decisiones de las consejeras y de los consejeros, ¿sí? O sea, a mí me pueden decir, es que tiene el derecho de voz, pero no de voto, ¿sí? Entonces, esto a mí me obliga también a hacerles otra reflexión a ustedes para que pensemos, entonces, ¿qué razón tiene de ser de que en el órgano administrativo electoral también pongan a los partidos políticos? Pero también me van a decir, oye Ramón, ¿qué razón tiene de ser de que en el órgano administrativo electoral que va a ponerle una sanción a un partido político, pues está el partido político ahí? Obviamente, pues la posición o el posicionamiento del partido político es que no está de acuerdo de que lo sancione, ¿no? Entonces, son esos claroscuros que son importantes porque
a final de cuentas tenemos un órgano colegiado y tenemos que resolver, ¿no? Pero en este caso, cuando se trata ya de tomar una determinación y llega Lilian poner una sanción con un partido político, ¿sí? Obviamente, pues en este caso, muchos partidos políticos ya saben que por más que alegue Hortensia de que no está de acuerdo y que no se demostró la falta, ¿sí? Sabe Hortensia que eso pues no va a motivar el cambio de la perspectiva del órgano administrativo electoral, ¿no? Igual Pablo, cuando Pablo sabe de que está como consejero y sabe de que va a sancionar al partido fulanito y tal, pues Pablo ya va con su determinación ya muy fija y no le va a hacer gran caso al partido político, ¿no? O sea, es decir, los actos administrativos electorales son unilaterales. Es la declaración de la voluntad de la autoridad administrativa electoral. Imagínense ustedes, imagínense que el partido político, cuando le vas a entregar las prerrogativas o vas a aprobar el calendario, mi querido Martín, que tú le digas al partido político, oye, ¿estás tú de acuerdo con que te entregue esta cantidad? Pues es lógico que te va a decir el partido político, Rebe, pues no estoy de acuerdo porque me corresponde a más. Ellos siempre van a ir por lo más, ¿sí? Siempre van a ir por lo que les beneficie más a su partido político de manera personal. Y esto no nos debe de preocupar ni espantar ni decir, ay, es que el partido político son malos de naturaleza. No, recuerden que el partido político tiene su propio juego, el partido político tiene su propia estrategia y su estrategia es posesionarse y verse beneficiado, ¿sí? En las condiciones en las cuales va a participar en la elección o verse beneficiado en la condición en la que está frente a las circunstancias políticas que nos están rodeando, ¿no? Es una declaración de juicio, criterio, parecer de la administración, es decir, siempre la autoridad administrativa va a pronunciarse sobre los temas que considera importantes, ¿sí? Y va a resolver eso. Es decir, siempre la autoridad administrativa va a determinar, ¿sí? Va a determinar la petición que se está poniendo sobre la mesa o va a determinar la circunstancia, el hecho, ¿sí? O el acontecimiento que está resolviendo al respecto, ¿no? Entonces, también aquí es una función importante que tiene el órgano administrativo, ¿sí? Para el efecto de que se pronuncie al respecto. Es decir, yo hago una petición a la autoridad administrativa, la autoridad administrativa de oficio emite un acuerdo, ¿sí? Por una circunstancia determinada, o en su momento emite algún criterio, sí, que es de la autoridad. Es una declaración de conocimiento y una declaración de deseo. Esos son dos temas importantes. Es decir, primero, yo conozco como autoridad administrativa el asunto que están poniendo a mi consideración y la otra es que yo voy a resolver. Entonces, fíjense bien, aquí crean, modifican, extinguen y también transmiten derechos y obligaciones en este sentido. ¿Cuándo crean? Cuando se va a crear un partido político. ¿Cuándo extinguen? Cuando un partido político ya desapareció. ¿Cuándo transmiten? Cuando se celebra un convenio entre los partidos políticos para un proceso electoral o cuando hay alguna fusión o cuando existe también algún frente, ¿verdad? O cuando existe precisamente la declaración o el informe en materia de fiscalización de un partido político, ¿verdad? Entonces, todos estos aspectos pues son importantes para que identifiquemos el acto administrativo. Ya lo hemos comentado. ¿Qué elementos tiene el acto administrativo? Es competencial. Mi querido César, si yo voy a la Ciudad de México, vengo aquí a la Ciudad de México a tramitar un asunto de un registro de un partido político en Jalisco, ¿crees que el Instituto Electoral de la Ciudad de México sea competente? Mi querido Pablo César. ¿Qué tal? Buenas tardes. No, pues claro que no. Si el partido pues es de una naturaleza local, pues no, siendo de Jalisco, no voy a ir a pedir registro a Ciudad de México. Muy bien. Ahora,
una pregunta, a ver quién me ayuda. Martín, ¿cuáles son los grados de competencia que tiene una autoridad administrativa? Una autoridad. ¿Cómo determina la competencia de una autoridad? Está apagado tu micrófono, mi Martín. Sí, muy buenas tardes, doctor. Mire, pues la competencia se define sobre todo en base a la materia, a la territorialidad y al nivel de decisión. Me refiero al nivel de competencia, bueno, ya dije espacial, pero en cuanto a la competencia por nivel o jerarquía de gobierno, nivel de gobierno, digamos. Se me va la palabra ahorita específica, pero pues es acotando a la jurisdicción, digamos, si es federal, local o municipal. Muy bien. Acuérdense una cosa, Martín. Es grado, territorio, competencia y cuantía. Ah, ok, también. ¿Sí? Gracias. Grado es si es la autoridad inferior o la autoridad superior. Si es la autoridad en donde se inicia el acto o es la autoridad que va a revisar el acto. Vamos a ponerlo en términos electorales. Grado es la autoridad administrativa electoral, el OPLE, ¿sí? Y el Tribunal Electoral Local o el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ¿sí? Porque es atendiendo a su jerarquía. ¿De acuerdo? Competencia es la materia de que se trata. Si yo voy a resolver un juicio de inconformidad, un JIN de la elección de gobernador, la competencia, ¿sí? En este caso es de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Es por materia y es por grado. ¿De acuerdo? Si yo voy a resolver un juicio de inconformidad sobre la elección de ayuntamiento, la autoridad competente pues va a ser el Tribunal Electoral Local. Ahí tenemos grado y tenemos la materia. Es en materia electoral. Pero tú, ¿qué vas a hacer, mi querida Rebeca? A ver si estás por ahí, mi querida Rebeca. Cuando tienes algún delito que denunciar, ¿qué pasaría si tú presentas ese delito ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación? Esa denuncia, perdón. ¿Cuál será? A ver. ¿Estás por ahí, Becky? Tienes problemas con tu audio. Bueno, ¿qué es lo que haría el Tribunal Electoral si nosotros vamos a presentar una denuncia? La denuncia, ¿a quién le corresponderá conocerla? Una denuncia penal. René. ¿A quién le corresponde? A la fiscalía, exactamente, Becky. Entonces, a la fiscalía, ¿qué hace el tribunal? Bueno, pues el tribunal no, ya no se padece la FEDE. O sea, gracias, Jesús. Entonces, el tribunal electoral no te va a decir, ¿sabes qué? Pues te desecho esto, porque primero no es competente para desechar, pero sí el tribunal va a decir, ¿sabes qué? Esta no es tu competencia, esta no es mi competencia, se la remito a la autoridad competente y que ella te resuelva, ¿de acuerdo? Entonces, esto también es importante. Y ahí estamos ante la competencia por materia, ¿sí? Y también, pues obviamente la competencia por territorio, pues se refiere al ámbito circunscripcional, al ámbito territorial, a lo que es la casilla, a lo que es obviamente el estado de qué se trata. Y obviamente, pues la competencia por cuantía, pues es el quantum, es lo económico. ¿Sí? Anteriormente, en materia de fiscalización, había una competencia por cuantía, si le podemos llamar así, cuando el recurso que se manejaba era un recurso estatal o era un recurso federal, es decir, era un recurso
que lo proporcionaba el Instituto Nacional Electoral o era un recurso que lo presentaba ante ante los estados, ¿no? Entonces, ahí tenemos precisamente esa competencia que existe en ese sentido y nosotros pues vamos a resolverlo en ese sentido, ¿no? Ahora, ¿el acto administrativo tiene elementos de existencia y validez? Sí, tiene elementos de existencia y de validez. El elemento de existencia pues es la propia autoridad administrativa. El elemento de existencia es el objeto motivo del acto administrativo y es la solemnidad que tiene invariablemente que ver con que sea pronunciada por parte de la autoridad administrativa. El elemento de validez, sí, es el elemento de existencia. El elemento de validez tiene que ver precisamente con que exista ausencia de vicios de la voluntad, uno, de quien resuelva, dos, de quien hace la petición, ¿sí? Que el objeto sea lícito, o sea, que yo venga a pedir el registro de un candidato que conforme a nuestro proceso de selección interna, él haya resultado como ser candidato del partido político, ¿sí? Y también tiene que ver, desde luego, con que exista ausencia de vicios de la voluntad, es decir, que no esté viciada la voluntad tanto del peticionario como de la autoridad. Y esto se da mucho en el tema de los registros de los candidatos, porque Jesús válidamente me puede decir, oye, a ver, pues es que aquí está, fíjense, una cuestión, y ojo, los que están trabajando en los órganos administrativos electorales, una cosa bien importante, chequen y tengan mucho cuidado con María Hortensia, Becky, bueno, todas y todos, cuando les hagan la petición del registro, porque la petición del registro se firma un formatito en el cual Martín me está pidiendo el registro de candidato, ¿sí? Pero en muchas ocasiones la firma no es autógrafa, no es de la persona, y muchas ocasiones se presenta lamentablemente un escrito diciendo a la persona, oye, pues es que me otorgaste el registro de candidato, pero yo nunca quise ser candidato, ¿sí? Entonces, ojo ahí, cuando tengan la menor duda, manden y soliciten la ratificación de las personas, o de cajón soliciten la ratificación de las personas, ¿no? Aunque se vayan a tardar mucho, pero soliciten la ratificación de las personas, que esto es bien importante, por lo menos en los cargos de mayor representatividad, presidencia municipal, sindicatura, diputaciones y la gobernatura, ¿sí? En la gobernatura es muy raro que metan de candidato a gobernadora o a gobernador a alguien que no quiere, ¿de acuerdo? Muy bien. Otro aspecto importante, presupuesto de hecho determinante. ¿Esto qué quiere decir? Que siempre el acto administrativo va a resolver un hecho que le sea sometido a su consideración, ¿sí? Siempre va a pronunciarse sobre eso. ¿Cuál es la finalidad del acto administrativo? La finalidad del acto administrativo, en este caso, en el caso del órgano administrativo electoral, es que se lleve a cabo el desarrollo del proceso electoral en términos normales y cuidando que se cumplan con los principios constitucionales y legales que están previstos en nuestra Carta Magna y que están previstos en la norma, y también que se cumplan con principios fundamentales, que es la característica de todo acto administrativo, de todo acto de un Estado democrático. Esa es la finalidad del acto. ¿Por qué yo emito mis actos como autoridad administrativa? Porque estoy dando certeza a la ciudadanía de que yo tengo la competencia, pero que el desarrollo del proceso electoral está pegado a la legalidad, está pegado a la imparcialidad, está pegado a la objetividad. Lo estoy publicitando, estoy haciendo que la ciudadanía conozca todo lo que resuelvo, estoy transparentando los recursos que estoy manejando. Esa es la importancia. ¿Por qué? Porque debemos entender que es un acto de interés público, que a la sociedad le interesa que se cumpla con esos aspectos. El contenido del acto significa qué razón tiene de ser ese acto. Si te va a resolver la aprobación de una candidatura, si te va a resolver la solicitud de registro de un partido político, si te va a resolver sobre la entrega de las prerrogativas, si te va a resolver la petición
de una comunidad indígena que te está pidiendo el manejo de sus recursos, si te va a resolver la elección a través de sistemas normativos o a través de usos y costumbres, todo eso tiene que ver el acto. El otro aspecto también es el motivo fin del acto. ¿Qué motivó el acto? Hay actos que yo puedo hacer de oficio y hay actos que se necesitan manejar o pedir aparte de o sea, pedir a través de la parte interesada, ¿sí? Esto, pues es también, pues, muy importante, ¿de acuerdo? Ok. Contrato, convenio, concesión. A ver, pregunta, ¿qué es un contrato, qué es un convenio y qué es una concesión? Y mi pregunta aquí importante es que me digan cómo se dan en materia electoral. ¿Quién me puede decir? A ver, ¿quién me puede decir? Fíjense, un contrato. Ok, a ver, Pablo, César. ¿Qué tal? Bueno, un contrato en la cuestión de los órganos electorales podría ser, por ejemplo, se tienen diversos contratos para la adquisición de bienes, por ejemplo, que tema de contratación de equipos de cómputo, muchas veces también el contrato para ver el tema de las boletas y todo a nivel local, claro está. Ese podría ser el tema de los contratos. En el caso de los convenios, muchas veces, bueno, creo que ahí entraría el tema que pueden hacer un acuerdo con otras autoridades, vendría siendo el convenio, ¿para qué? Para poder participar ahí adecuadamente o llevar un proceso electoral de manera adecuada. A nivel federal, creo que me ha tocado ver los convenios cuando participa el INE con el INEGI para un tema en cuanto a la cantidad de personas, o sea, que ven todo eso. Y la concesión, ahí creo que la concesión podría ser en el tema de, en cuanto, por ejemplo, de la radio y de televisión de los tiempos, podría ser ahí los acuerdos que se tienen con ellos para el tema de las concesiones. Excelente, mi César, excelente. Fíjense una cosa bien importante, contrato, los contratos de arrendamiento que llevan a cabo los órganos administrativos electorales cuando hay proceso electoral para lugares donde se van a llevar a cabo van a ubicarse los órganos desconcentrados. Eso es un contrato de arrendamiento, ¿sí? Otro contrato, el contrato que lleva a cabo el órgano administrativo electoral con la empresa que va a elaborar la documentación electoral y las boletas, ese también es otro contrato. Entonces, sí, el órgano administrativo electoral lleva a cabo contratos. Convenio, el convenio que lleva a cabo el OPLE o el órgano administrativo electoral con el Instituto Nacional Electoral, en donde se define la competencia de cada quien para llevar a cabo el desarrollo del proceso electoral. Y la concesión, precisamente lo que dice César, puede ser esa concesión para la cuestión relativa a radio y televisión o para el tema de telégrafos, ¿sí? O puede ser también que la facultad del Instituto Nacional Electoral delegue al órgano público local electoral para que lleve a cabo la revisión en materia de fiscalización de la ubicación de la propaganda electoral, ¿sí? Para efectos de fiscalización. Entonces, ahí tenemos esas modalidades, ¿de acuerdo? Entonces, tomen ustedes en cuenta que estamos analizando ya los ejemplos ya aterrizados para que lo apunten ustedes en su libreta de cada uno de estos aspectos. Ahora, de ahí me voy al contrato y al convenio, ¿sí?
que esto ya es un tema muy jurídico, ya es un tema, vamos, muy abogadesco, ¿sí? Pero este tema, pues es importante, ¿por qué? Porque a final de cuentas, lo que a mí me interesa, ¿sí? Es que sepamos cuándo estamos en un caso y cuándo estamos en otro caso. Es decir, cuándo estamos en un caso de un contrato y cuándo estamos en un caso de un convenio y por qué es un convenio, ¿no? Habíamos comentado que el contrato, ¿sí? Crea, modifica y extingue derechos y obligaciones, ¿sí? Pero el convenio crea, modifica, transmite y extingue derechos y obligaciones. Entonces, en este caso, ¿sí? En este caso, cuando estamos hablando de un convenio, ¿sí? Estamos hablando precisamente de que ese convenio te está creando, modificando, transmitiendo y extinguiendo derechos y obligaciones, porque hay un contrato de por medio anterior, ¿sí? Es decir, le voy a hacer una pregunta, Lili. Para que una coalición registre candidatos, ¿qué debe de haber primero? ¿Qué debe de haber primero? A ver. ¿Quién me ayuda? Jesús. Ok, exactamente. Para que una coalición registre candidatos, debe de haber primero un convenio de coalición, debe de haber un acuerdo previo. Efectivamente, Jesús, pero también hay una cosa bien importante, mi querido Jesús, de que debe de existir el partido político anteriormente y debe también de la persona que va a firmar contar con las facultades necesarias para poder firmar el contrato, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros presentamos ese contrato, por así decirlo, ¿sí? De un acuerdo preliminar que llevamos a cabo, hay otra cuestión importante. Por nosotros tenemos facultad de modificar, René, ese contrato, ¿sí? Ese convenio antes de la fecha de vencimiento de la presentación de ese convenio y podemos hacer algunas modificaciones al caso. Por ejemplo, resulta que en ese convenio que yo llevé a cabo de la coalición, sí, le cedí a René el distrito 11 y el distrito 16 y yo me reservé el distrito 10 y el distrito 15. Pero por alguna cuestión de conveniencia que ya hicimos un mapa político con René, quedamos con René de intercambiarnos los distritos o yo le paso el distrito 10 y él me pasa el distrito 11. ¿Sí me explico? Entonces, ahí estoy modificando precisamente ese convenio, ¿no? Otra cuestión puede ser la famosa circunstancia que yo no estoy de acuerdo, pero que las personas, por ejemplo, que el Instituto Nacional Electoral las declara inelegibles porque no presentaron su informe de gastos de campaña, ¿sí? Ahí puedo yo modificar a través de un acuerdo de mi partido político de que Rebeca no vaya de candidata a la gobernatura porque ya se lo impidió el órgano administrativo electoral, sino que ella vaya de candidata a la presidencia municipal. Entonces ahí estoy modificando. Recuerden ustedes, el contrato crea, modifica y extingue, ¿sí? Y el convenio crea, modifica, transmite y extingue la situación jurídica de las personas, ¿de acuerdo? Muy bien. Ahora, nos vamos a este aspecto que es bien importante, los principios constitucionales y legales que les había comentado, ¿sí? Estos principios son bien importantes porque son el eje rector de la función administrativa, ¿sí? Las elecciones tienen que ser libres, ¿sí? Es decir, tienen que llevarse a cabo en plena libertad, sin haber elementos de coacción de por medio, sin que yo le diga a su compañero Jesús por quién tiene que votar, sin que yo le diga
a su compañera Mariela por quién tiene que votar, sin que yo le diga a Rebeca por quién tiene que votar, o lo que es peor, sin que yo amedrente para que no vote o para que sí salga a votar. ¿Sí? Ahí ese ejemplo que me pusieron en el caso de Baja California, no recuerdo, creo que fue Rebeca, ¿verdad? La que tú me dijiste, Rebeca, la clase pasada. ¿O quién fue quien está trabajando en Baja California? A ver, levante la mano. Bueno, que está trabajando en Baja California, que me hizo ese comentario respecto de, pues, que presentaron allá a una bolsa, pues, ahí con algunos objetos, y que, pues, eso generó, pues, de que la ciudadanía, pues, viviera para la votación, ¿no? Entonces, este aspecto es importante. Tienen que ser auténticas, es decir, tienen que ser, ¿sí?, de confeccionamiento de la sociedad por sí misma y a través de la autoridad electoral, ¿sí? Tienen que ser periódicas, tienen que ser cada tiempo determinado. Se tiene que respetar el principio paritario de paridad de género. Ojo, si nosotros aprobamos una candidatura en donde exista un porcentaje mayoritario de hombres, en automático, nosotros vamos a generar de que nos echen para atrás ese acuerdo porque no estamos respetando el principio de paridad. Tiene que haber un principio también de certeza, es decir, que las partes que van a participar en el proceso electoral y que la ciudadanía que va a participar en el proceso electoral, ¿sí?, sepa de antemano cuáles son las reglas del juego. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso, la autoridad tiene obviamente que saber, ¿sí?, definir y poner a consideración de la ciudadanía cuáles son las reglas del juego, poner a consideración de los partidos políticos. Pero, ojo, esas reglas del juego no son inmutables. Esas reglas del juego pueden cambiar atendiendo a la facultad que tiene la autoridad electoral de potenciar, ¿sí?, de potenciar los derechos humanos de las personas. Esta parte es muy importante porque a final de cuentas no estamos generando incertidumbre alguna en ese sentido, sino estamos generando precisamente certeza porque estamos garantizando el respeto irrestricto de los derechos humanos a esas personas, ¿de acuerdo? Entonces, pues ahí tenemos pues esa circunstancia también que es interesante. Y la legalidad, todos los actos que van a llevar a cabo la autoridad tiene que estar apegado a la legalidad. Pero fíjense, esa es también mi discusión importante que tengo yo con varias personas, porque muchas personas comentan, es que lo que está permitido en la ley lo podemos hacer y lo que no está permitido en la ley está prohibido. No, señores, cuando hablamos en el tema de derechos humanos, cuando hablamos en el tema de potenciar los derechos humanos en el caso de la mujer, ¿sí?, en el caso de grupos tradicionalmente discriminados o en el caso de generar una tutela efectiva de garantía para que se cumplan con esos principios de las elecciones, nosotros claro que podemos emitir, ¿sí?, algunos criterios, acciones afirmativas que permitan precisamente potenciar y garantizar en todo momento esos derechos. Esas acciones afirmativas o esas medidas que sean medidas que permitan fortalecer esos derechos está permitido por parte de la autoridad. Lo que sí es que no podemos nosotros ser autoridad jurisdiccional, ¿no? Nosotros no podemos decir, ay, es que este artículo lo voy a inaplicar, ¿sí? Cuando el artículo es notoriamente violatorio de los derechos humanos, sí lo puedo hacer bajo determinadas condicionantes. Pero yo no soy autoridad jurisdiccional, yo no soy el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Entonces, ahí sí nos tenemos que someter
en ese sentido. Tiene que respetarse que el sufragio sea también, que el proceso sea equitativo. Equitativo en cuanto a los miembros de los partidos políticos, equitativo en cuanto a las personas que participan en el proceso electoral y equitativa también la actuación en cuanto a los procesos, sí, de participación ciudadana. A eso se refiere la equidad. No podemos hablar de equidad si yo como autoridad me estoy metiendo en una consulta popular. No podemos hablar de equidad si yo como autoridad me estoy pronunciando sobre un candidato o una candidata. Ahí está siendo parcial autoridad y está rompiendo el principio de la equidad. No podemos decir, ¿sí? Cuando un partido político, miembro de una coalición, la coalición cometió una violación a la norma, no podemos decir, ay, es que voy a montar nada más a este partido político, pero a los otros no, porque no se acreditó que participaron. No, como son parte de la coalición, también son parte de la obligación que tienen en ese sentido, ¿no? Las elecciones tienen que ser a través de un sufragio universal. ¿Cuál es el sufragio universal? Un sufragio accesible a todas y todos, no un sufragio censitario, capacitario, un sufragio económico, un sufragio que tenga que ver hacia ciertas características. Es un sufragio que tiene que ver precisamente a las características universales de las personas. Yo sí tengo una tendencia a orientación sexual diferente, yo sí tengo un pigmento de color en la piel, yo sí tengo una religión diferente, yo sí tengo 19 años o 54 o 60 y tanto. Todas y todos podemos votar, ¿sí? De verdad, a mí me sorprende en muchas ocasiones que pues decimos, no, pues los derechos de la mujer, y no, pues los derechos de la mujer. El día de ayer, pues precisamente, pues varias autoridades pues pusieron sobre el reconocimiento de los derechos de la mujer, ¿sí? Sin embargo, mi pregunta es, ¿las mujeres realmente se encuentran tutelados sus derechos políticos electorales? ¿Las mujeres indígenas se encuentran tutelados sus derechos políticos electorales? ¿Las mujeres afros se encuentran con sus derechos políticos electorales tutelados? Híjole, yo creo que no, ¿eh? Yo creo que no, y está muy complejo, ¿sí? Tiene que ser la elección libre, ya lo vimos, el voto tiene que ser secreto y tiene que ser directo, ¿sí? Es decir, yo voto directamente y no mando a Lili a que vote en mi representación. La organización de las elecciones tiene que ser a través de un organismo público autónomo, ¿sí? Esta es la característica de nuestro Estado mexicano. Hay algunos estados, ¿sí? O sea, países en los cuales el órgano electoral es un órgano que depende del Ejecutivo. El órgano electoral es un órgano que depende del Legislativo o es un órgano que depende del Poder Judicial. Aquí te manejan dos cosas. A través de un órgano público, es decir, un órgano de gobierno que tiene que ser autónomo. ¿Cómo voy a estar manejando yo la autonomía si le estoy pisoteando, poniendo el pie en la cabeza a los órganos públicos locales electorales con el presupuesto? ¿Sí? ¿Cómo voy a tener autonomía misma también interna entre los órganos electorales administrativos? ¿Sí? Cuando en muchas ocasiones existe algún rebase del ejercicio de las facultades, ¿sí? Y que pues prácticamente nos dejan como florero de decoración al órgano administrativo electoral local. Entonces, tiene una función importante. A mí me preocupa muchísimo esa famosa reforma, ¿sí? Que dice, bueno, pues es que, vamos a optimizar recursos. El INE tiene mucha lana, ¿sí? Vamos a desaparecer pues oficinas desconcentradas. Si son 300, pues métele la tijera que sean 150. A ver, espérame tantito. O sea, la función del Instituto Nacional Electoral no es solamente organizar las elecciones. La función del Instituto Nacional Electoral es llevar a cabo muchas otras actividades,
el tema de radio y televisión, el tema de fiscalización, que pueden ser o no pueden ser en proceso electoral, el tema de la credencial para votar, ¿sí? Y muchos otros temas que son trascendentales, la creación de los partidos políticos, la desaparición de los partidos políticos, pero hay un gran tema que está pendiente de que se meta también en la competencia del Instituto Nacional Electoral, que no solamente es el tema de participación ciudadana en las consultas o revocación de mandatos, sino también en el tema de los usos y costumbres. ¿Sí? Ahora, nos vamos a los OPLES. La función de los OPLES no es solamente las elecciones, son también los mecanismos de participación ciudadana, la revocación de mandato, lo que es la consulta popular, lo que viene siendo el plebiscito, el referéndum, el observatorio que no lo tiene el Instituto Nacional Electoral. Entonces, de ahí debemos empezar por unificar criterios en ese sentido, ¿verdad? Entonces, es muy fácil abrir la bocota y generar unas ideotas, ¿sí? Para decir, ¿sabes qué? Pues es que no, desaparece. Ahora, los OPLES tienen una función bien importante que por una maña política también de los ayuntamientos y de los gobiernos de los estados, ¿sí? No se los dan a los OPLES, que es la elección de las autoridades auxiliares municipales. ¿Cómo va a ser posible que una autoridad auxiliar municipal, el propio municipio organice la elección? Estamos en el club de Toby. ¿Me explico? Entonces, en ese sentido, también es bien importante que se lleve a cabo ese reconocimiento. Principios de convencionalidad, constitucionalidad, legalidad de los actos y resoluciones electorales. Estos principios tienen que ver precisamente con que el órgano electoral, ¿sí?, respete lo que marca la ley, respete también la convencionalidad, es decir, los convenios internacionales o los actos a los cuales México ha sido parte. De verdad, es patético que ya se veía venir el tema de la prisión preventiva. No, hasta que resuelva la Corte Interamericana de Derechos Humanos es cuando ya le empezamos a meter mano. La candidatura independiente, hasta que resuelva la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ya le empezamos a meter mano. El tema indígena, hasta que resuelve y modifica y hace algunas interpretaciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ya le metemos mano. Me decía un compañero, me decía, oye Ramón, a ver, es que los criterios del Tribunal Europeo de Derechos Humanos o del Tribunal Africano de los Derechos Humanos, de Derechos Humanos, no nos aplican. No, si no nos aplican. Pero si es un criterio que potencia y protege los derechos humanos, claro que nosotros podemos utilizarlo de referencia y claro que podemos generarlo para beneficio de todas las personas. ¿Sí? Porque aquí ¿de qué se trata? Se trata de potenciar, de garantizar y que el Estado, en ese ejercicio de la tutela efectiva de los derechos, garantice a la ciudadanía de que los va a ejercer a plenitud, por lo menos los derechos políticos electorales y todos los demás derechos. ¿Sí? La constitucionalidad, la legalidad de los actos y resoluciones electorales. Ahora bien, vamos también con otros principios, ¿sí?, que aplican a la autoridad electoral. Fíjense, aquí vimos principios electorales en general, ¿sí? Y yo no diría electorales, yo diría principios de todas las, en términos generales, ¿sí? Ahora, ¿qué le otorga la Constitución a estos principios? Independencia. Esto es importantísimo. A ver, señoras y señores, la independencia significa que yo, como autoridad, tome mis propias determinaciones sin elementos coactivos.
dentro de mi competencia. Y ojo, Oples, esto aplica, ¿sí? Ante el Ejecutivo, ante el Legislativo, ante el Judicial y ante la propia autoridad administrativa, ¿sí? También federal, dentro del ámbito de mi competencia, que ahí tiene matices diferentes. Pero eso es la independencia, ¿sí? La autoridad administrativa electoral tiene que ser independiente. Oye, Ramón, es que a mí me eligió el diputado fulanito de tal, ¿sí? Que es de este partido político. O es que a mí me eligió fulanito de tal, o el consejero o la consejera que me dijo de que yo iba a quedarme. A ver, hay una frase que a mí me gusta mucho, que la mejor manera de honrar a las personas que nos tienen confianza, ¿sí? O que nos tuvieron confianza para ocupar el puesto. A ver, no debemos de ser ingenuos. Todos tenemos, de cierta manera, una correlación política y una recomendación política. O sea, no somos no somos puros ni castos. Ese no es el problema. El problema es que nosotros pensemos que la persona o las personas que nos apoyaron, ¿sí? Nos tienen una correíta y nos pueden jalar como quieran. La mejor manera de nosotros agradecer, primero, es con un reconocimiento a la ciudadanía. Porque cuando ocupamos el cargo público es para la ciudadanía, para nadie más. No ocasionando problemas y que tu trabajo esté tan bien hecho que se hable bien de ti en ese sentido, ¿sí? Imparcialidad. ¿Qué significa? Que yo no tengo filias ni fobias. Que estoy parejo en todos. Si voy a generar un apoyo porque la propia norma me genera, ¿sí? Esa facilidad, pues vamos a apoyar a todos los partidos políticos, a todos los candidatos. Pero no como favor, no como preventa. Oye, yo te voy a apoyar, pero acá tú me echas la mano, ¿eh? Acá pues voy a meter 4 meses de bono para el proceso electoral, te doy 2, pero yo sí me echo 4. Y ahí me apoyas. No. La imparcialidad significa de que seamos garantes de la ciudadanía, de que la cancha va a estar pareja para todas y todos. ¿Sí? Esa es la equidad. Y también de que todas las personas van a votar a través de la accesibilidad al ejercicio de ese derecho. Que también hablamos de equidad. No que yo esté con alguna limitación motriz, no pueda acceder a ese lugar o ese espacio. ¿Sí? Otro aspecto también importante es la convencionalidad, constitucionalidad, legalidad de los actos y resoluciones electorales. Esto es bien importante, que ya lo comentamos. La máxima publicidad. A ver, ¿por qué creen que todos los actos que emite la autoridad electoral tienen que ser bajo los principios de máxima transparencia, máxima publicidad y máxima rendición de cuentas? ¿Por qué crees, Marijose? ¿Por qué crees que tú como presidenta tienes que aplicar el principio de máxima publicidad, de máxima transparencia y máxima rendición de cuentas? Sé que son nuestros principios rectores del sistema electoral y por eso los cumplimos en todo. ¿Pero por qué crees? ¿Cuál crees que sea una de las razones? Pues para garantizar el servicio que se da a la ciudadanía, para ser eficientes. Marijose, es primero porque maneja recursos públicos. Y el que tú manejes recursos públicos, eso en automático te obliga a que seas transparente, a que rindas cuentas y a que seas publicites todas las actividades que llevas a cabo.
sea, eso es de entrada. Pero otro tema importante es que tú, Marijose, eres la autoridad que va a legitimar el cambio del poder, que va a legitimar la transición democrática y que va a legitimar el ejercicio del poder público. Pues el ejercicio del poder público a la ciudadanía le interesa porque necesitan saber quiénes van a ser sus representantes y necesitan saber también bajo qué parámetros se hizo ese cambio, ¿sí? De la autoridad pública, que no fue porque a ti se te ocurrió, sino que fue respetando los principios legales y los procedimientos que se manejan para tal efecto. ¿De acuerdo? Entonces, por esa simple y sencilla razón, es importante que le demos máxima publicidad y certeza. Oye, mi querida secretaria ejecutiva Liliana, pues fíjate que el crimen organizado pues está muy tremendo y fíjate de que pues hay inquietud por parte de la ciudadanía respecto a eso. ¿Qué me dices al respecto? Si Liliana agarra y me contesta, oye, es que sí, pues el tema está medio complicado. Fíjense que a mi compadre Chon, pues lo detuvieron y sí me preocupa, y yo te digo, a ver, secretaria Lili, ¿se van a llevar a cabo las elecciones? Ay, es que, híjole, pues no sé. No, yo tengo que dar certeza. Por eso está el órgano administrativo electoral, para dar certeza de que se van a cumplir todos y cada una de las etapas, de que se van a llevar a cabo todas y cada una de las etapas y que la ciudadanía va a acudir a votar. Yo recuerdo que una vez en un municipio que se estaba, de verdad, literalmente incendiando, ¿sí? La cabecera municipal, a mí me preguntaron, yo dije, claro que se va a llevar a cabo una elección. Oye, presidente, pues ten cuidado, porque esas afirmaciones, pues las estás provocando. No, es que se tiene que llevar a cabo una elección. Ustedes saben que como autoridad electoral, pues son como el cohetero. Si truena, mal. Y si no truena, mal. Pero ustedes tienen que dar certeza de que se va a llevar a cabo eso. ¿De acuerdo? Ahora, vamos a otro aspecto importante también, que son los actos y hechos jurídicos electorales. Aquí ustedes hagan un resumen, hagan una práctica, ¿sí? Para no entretenernos tanto, cuáles son actos y cuáles son hechos jurídicos. Recuerden, los actos jurídicos son todos aquellos que crean, modifican, transmiten y extinguen derechos y obligaciones. O sea, en términos generales vamos a manejarlos así. Y los hechos jurídicos son acontecimientos que tienen circunstancias dentro del campo del derecho. Un acuerdo es acto o hecho jurídico. Acuerdo mediante el cual el Consejo General del Instituto Electoral de Nayarit aprueba el registro de las candidaturas de la coalición San Pancho Blas, ¿sí? Dentro del proceso electoral ordinario 2023. Ese acuerdo es acto o hecho jurídico. ¿Es un acto jurídico, doctor Ramón? Exactamente, Martín. ¿Por qué? Porque están creando y modificando, ¿sí? Derechos y obligaciones. El convenio y el contrato, pues también ya habíamos dicho que es un qué. ¿Qué es un qué? Es un acto jurídico, ¿verdad? Casi todos los actos que nosotros vamos a ver, casi todos estos acontecimientos nosotros los vamos a denominar como actos jurídicos. Las actas, oye Ramón, ¿cuáles actas? De instalación de la casilla, de la jornada electoral, de entrega de los paquetes electorales, del traslado de los paquetes electorales, un acta que yo le pido a mi querido
amigo Daniel, o que le pido a mi querido amigo, a ver, anda por ahí el otro Pablo, es que son dos Pablos, ¿verdad? Hay dos Pablos. Bueno, a mi querido amigo, Pablo, ¿sí? Bueno, que le lleve a cabo, porque se está verificando una entrega de despensas que casi no sucede, y le digo que me haga favor de llevar a cabo un acta, ¿sí? Y bueno, pues en ese caso estamos hablando también de las famosas actas. Los recuentos de votos es acto jurídico, el cómputo también es acto jurídico, las sesiones de los consejos son actos jurídicos. Todo lo que pasa ahí, Ramón, son actos jurídicos. No, o sea, a ver, yo me puedo parar por un vaso con agua, estoy en la sesión. Eso no es un acto jurídico, eso es un hecho jurídico, ¿sí? Yo le puedo recordar el 10 de mayo a la presidenta o el presidente o a la consejera o el consejero. Eso no es un acto jurídico, eso es un hecho jurídico. Oye, ¿qué es refutable? Sí, es refutable. ¿Que tiene consecuencias? Sí, sí tiene consecuencias. Pero yo no me paré a firmar un convenio con la presidenta, con la consejera o el consejero, decirle, oye, vamos a firmar un convenio para que yo te recuerde el 10 de mayo y tú lo aceptes. Y tú te quedas callado. ¿Sí? Entonces, eso es un hecho jurídico. No todo lo que pasa en los consejos, ¿sí? Es acto jurídico. Otro caso que a mí me tocó, que me incendiaron un comité distrital y me saquearon un comité municipal, ¿sí? Esos son hechos jurídicos, son delitos que tienen consecuencias jurídicas, sí, pero no vienen a través de un acto, ¿no? Registro de candidatas y candidatos también. Un tema también importante del registro de candidatos y candidatos. Fíjense, bien importante, cuando los amenazan y presentan una denuncia, ahí es un hecho jurídico, ¿verdad? La fiscalización es un acto jurídico, los procedimientos disciplinarios también son actos jurídicos, el servicio profesional electoral también son actos jurídicos, ¿sí? Y cuando pues desempeñan su función, en algunos casos estamos hablando de hechos jurídicos, ¿no? Radio y televisión también son actos jurídicos. Las relaciones laborales para efectos de la elección, ¿verdad, Martín? Que una relación laboral que tienes tú con el Instituto Nacional Electoral para efectos de la elección, pues digo, no es un acto jurídico. O sea, no es algo que al partido político pues le interese saber cómo está la relación que tiene Martín con el INE. Ese puede ser un hecho jurídico. Oye, Ramón, pero es que yo tengo una relación con el INE y es importante que el INE sepa todos mis derechos y obligaciones. Bueno, eso es un acto jurídico hacia tu persona, pero no es un hecho, no es un acto jurídico hacia el proceso electoral. ¿Sí? Relaciones laborales. Oye, Ramón, pues te pido permiso porque pues me voy a ir a la primera comunión de mi ahijada Pinita. Ah, pues qué chido por ti. Sí, es un hecho jurídico. Registro de agrupaciones y partidos políticos, acto jurídico, financiamiento público y privado, es acto jurídico, servicio telegráfico y postal, también es acto jurídico siempre y cuando impacte precisamente en los derechos y obligaciones de los partidos políticos. Debate. Sí, el debate cuando se está llevando a cabo el evento, ¿sí? Pero resulta que María Hortensia, fíjense, el debate es tan complejo, la organización, que tienes que cuidar también el tema de la seguridad, tienes que hacer una planeación logística, ¿sí? De los flujos de salidas y de ingreso al recinto, ¿sí? Todas esas operaciones que tú llevas a cabo, que te concertas y que platicas tú con la propia autoridad, pues es parte del hecho jurídico, ¿sí? O sea, no es propiamente un acto jurídico. El acto jurídico es, por ejemplo, de que quedamos de que se formularan ciertas preguntas y yo formulo las preguntas que me vienen en gana, ¿sí? Y estoy faltando un acuerdo que yo cometí, que yo fui mismo aprobé,
¿sí? O que no dejes hablar a los candidatos, ¿sí? O que le cedas más tiempo a un candidato o candidata que a otra u otro. El traslado de los paquetes es un acto jurídico. Depende. El traslado per se pues es un hecho jurídico. Que se le ponchó la llanta es un hecho jurídico. Pero que tú llegas con 400 paquetes electorales y levantas tu acta circunstanciada de a quién estás entregando los partidos, el paquete electoral, a qué autoridad, qué partidos políticos están presentes y todo eso, eso es un acto jurídico. Las mesas directivas de casilla también son acto jurídico, o sea, definitivamente. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense, todo esto está relacionado con actos y hechos jurídicos. El escrutinio y cómputo, acuérdense, el escrutinio y cómputo de la casilla es una cosa, y el cómputo de los comités, de los consejos, esa es otra cosa. Oye, Ramón, es que los comités también se llevan a cabo escrutinio y cómputo. Sí, pero eso es sobre situaciones excepcionales. En las casillas siempre se lleva a cabo el escrutinio y cómputo. Es decir, sacamos las boletas y hacemos la contabilización. ¿Cuáles son nulas? ¿Cuántas boletas sacamos? ¿Cuántas boletas sobran y las inutilizamos? ¿Cuántas boletas de votos están inutilizados? ¿Y cuál es el número de votos? Y tiene que haber un número mágico que te tiene que coincidir. Y si yo agarro y checo con mi acta de la recepción de los paquetes electorales, te tiene que coincidir precisamente la recepción de los paquetes electorales, el armado de los paquetes electorales y el número de boletas que entregaste en las casillas. Y el número de boletas que se extrajeron de la urna y que se nulificaron tienen que ser coincidentes. Ojo, si a mí me dieron 700 boletas, puede darse el caso que no las 700 boletas tenga ese número. ¿Por qué? Porque Hortensia le prometió a su comadre Chole que iba a votar por el partido de los pingüinos y Hortensia agarró y le tomó foto por el partido de los pingüinos, pero también Hortensia se había platicado con Martín y Martín le dijo, oye, no seas mala, para que gane mi candidato, no votes. No te preocupes, mi Martín. Tachó por el candidato de los pingüinos y se embolsó la boleta. Entonces, es lógico que no voy a tener 700 boletas, voy a tener 699. Bueno, puede darse el caso. Pero cuando estamos hablando de que nada más hay 350 boletas o 200 boletas, ahí se rompe con un principio que es el principio de certeza. ¿Sí me explico? Entonces, también ese tema es importante. En lo que es la elecciones por usos y costumbres, la participación ciudadana, la revocación de mandato, la integración de los órganos desconcentrados, las asignaciones de representación proporcional y de la declaratoria y validez de la elección. Todos esos son actos jurídicos. ¿Sí me estoy explicando? ¿Sí está quedando claro? ¿Sí? Ok. Bien. Ahora, también tenemos el informe que lleva a cabo la presidenta del Instituto Electoral. Un informe que por lo regular es en el mes de diciembre o de enero. ¿Sí o no, María José? Te toca rendir informe. Acá en Nayarit no. Ah, pues una deficiencia de la norma, ¿eh? Fíjate que puedes aprovechar una cosa, María José, que te recomiendo. Ajá. Acto democrático, republicano y con aras de la transparencia, la rendición de cuentas, ¿sí? Y máxima publicidad, tú rindes tu informe. Ok. En consideración del Consejo General para que se aprueben los lineamientos para la rendición del informe de la titular de la presidencia. Y vas a ver cómo te lo van a conocer, Mari. O sea, tú quieres ser, o sea, y no eres tú nada más, Mari, es el Consejo General de Nayarit está comprometido con la democracia que quiere realizar su informe anual. Ojo, haz tu informe en diciembre
o en enero. Yo te sugiero particularmente que sea en enero. ¿Por qué? Porque vas a rendir un informe de todo lo del año. O si quieres hacerlo en diciembre, hazlo en diciembre. Perdón. Pero ya con datos al último día de laboral. ¿Sí? Ojo, tienes que rendir un informe del desarrollo del proceso electoral, ¿eh? Al INE, ¿sí? Y también a la ciudadanía. Esa es una sugerencia respetuosa. Bien, registro de precandidaturas y candidaturas también. Bueno, el informe es un hecho jurídico, ¿sí? Registro de precandidaturas y candidaturas también. Ese es un acto jurídico. Candidaturas independientes también. Información requerida a las autoridades. Ese es un acto jurídico también. Operativos de seguridad, ese es un hecho jurídico. Actos protocolarios, ese es un hecho jurídico. Los reglamentos, manuales, resoluciones y licitaciones y adjudicaciones vienen siendo actos jurídicos, ¿verdad? ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Alguna duda hasta aquí? Deuda. Propaganda institucional, ese es un hecho jurídico, siempre y cuando la propaganda, bueno, propaganda institucional de partidos políticos de campaña y pre-campaña, bueno, eso vienen siendo hechos jurídicos, ¿sí? Ojo, siempre y cuando estos propaganda pues cumpla con los estándares que se manejan, ¿no? O sea, si yo agarro y pongo mi propaganda 20 días antes del informe y la dejo ahí un mes después de mi informe, pues obviamente el problema ahí no es la propaganda, el problema ahí es el tiempo en el cual está durando la propaganda y que está generando pues algunos efectos de posesionamiento injustificado tanto del funcionario y la funcionaria y bueno, pues ahí está alguna situación media rara, ¿no? El monitoreo es un hecho jurídico, las encuestas de salida, encuestas de opinión y control rápido, ese viene siendo un acto jurídico, el registro federal de electores un acto jurídico, las representaciones partidistas viene siendo un hecho jurídico, dependiendo también de la función que van a tener, porque hay representaciones partidistas en el Consejo General, en una comisión o en las mesas directivas de casilla o en los órganos especializados, dependiendo ahí la material y documentación electoral y las boletas electorales también vienen siendo consecuencia de actos y hechos jurídicos, ¿sí? Y de ahí nosotros vamos a tomar de todo este universo que agarramos, vamos a tomar cuáles son actos jurídicos. Los demás no que no me importe, sí me importa, pero de ahí vamos a sacar los actos jurídicos. Y ahí ustedes pueden ver, pues están los acuerdos, convenios, contratos. Si me pueden hacer favor de leerlo, María Hortensia, esta primera página. ¿Ya me habías leído tú, verdad, María Hortensia? Sí, pero sin problema. Elementos de existencia y de validez del acto electoral. Actos jurídicos electorales. Acuerdos, convenios y contratos, resoluciones, reglamentos, manuales, actas, recuentos, cómputos, declaraciones de validez de la elección y entrega de las constancias y el servicio profesional electoral. Espera. Ok, ¿qué es el servicio profesional electoral? Ahora le vamos a pedir a mi querido René Montiel que nos lea qué más son actos jurídicos. ¿Nos escucha, René? A ver, si quieres, escríbelo, René. Bueno, a ver, si nos escucha, René? ¿O tienes problemas? A ver, Rebeca, ¿puedes leer? ¿O no? Sergio Eduardo, si me haces favor de leer.
Sergio Eduardo. Sí, maestro. Nada más no sé si en qué punto fue en el que En ese, si nos lees esta diapositiva, por favor. todos los elementos, Sí. elementos de existencia y de validez del acto electoral, actos jurídicos electorales, radio y televisión, relaciones laborales, registro de agrupaciones y partidos políticos, financiamiento público, financiamiento privado, integración de mesas directivas de casillas. Muy bien, muy bien. Y el siguiente, si me haces favor, mi querida Mariela, ¿me haces favor de leerlo? Claro. Actos jurídicos electorales. Una disculpa, es que ando con COVID. Ay, Mari, ¿cómo crees? Por si no me escuchas. ¿Estás mal de la garganta? Si quieres que lea otra compañera. No, pues sí puedo leer, digo, por si no me escucho ronca. Se me hace que te las echaste en tus casas ayer. Sí, mi querida. Participación ciudadana. ¿Perdón? No, Participación ciudadana, revocación de mandato, integración de órganos desconcentrados, asignación de RP y declaratoria y validez de la elección. muy bien, mi querida Mari, que te mejores, ¿eh? Muchas gracias. A ver, la siguiente, Lili. Lili, ¿estás ahí? ¿Sí estabas ahí, Lili? ¿Te está fallando el micrófono? Ok, René, no te preocupes, está bien. A ver, Pablo César. Registro de precandidaturas y candidaturas, candidaturas independientes, registro federal de electores, representación partidista y fiscalización. Ok, perdón, creo que mi micrófono está hoy fallando. ¿Saben qué les recomiendo a quienes les está fallando el micrófono? Sálganse y vuélvanse a meter. ¿Sale? Ok. Fíjense bien, ¿eh? Sergio, fíjate bien. ¿Me haces favor de leerme esta parte que te dice de nulidades? Claro. Ineficacias y nulidades del acto jurídico electoral. Nulidades. Nulidad de casilla, nulidad de la elección, otros tipos de nulidades, causales constitucionales, perspectiva intercultural y por derechos políticos e igualdad de género. Fíjense bien. Vamos a meternos para saber, gracias Sergio, muy gentil, vamos a meternos en estos aspectos, no los vamos a analizar todos, pues, o sea, ni vamos a detenernos, pero lo importante de aquí es que cuando no se cumplen con esos elementos o esas cosas que debemos de tener cuidado, ¿sí? En nuestro proceso electoral pueden generar la nulidad de la casilla, pueden generar la nulidad de la elección, pueden generar algunos otros tipos de nulidades y pueden generar algunas, sean causales constitucionales para el efecto de que se declare la nulidad de la elección, ¿sí? Y también en el tema de la perspectiva intercultural por derechos políticos e igualdad de género. Esto es bien importante. Todo eso que vimos, perdón, de los derechos políticos, electorales, de los actos jurídicos y todo eso, ¿sí? Si no los cuidamos, se van a ver reflejados invariablemente aquí, ¿sí? Vamos a empezar primero y vamos a estar analizando cada uno de estos casos, ¿sí? Nulidades de la casilla. Cuando la instalación e integración de la casilla no es con las personas que tienen que ser o en el lugar donde tienen que ser o se instala la casilla, ¿sí? Fuera del plazo en que tiene que instalarse la casilla. Ahí no estamos respetando ni los principios, ni estamos respetando la validez y la existencia del acto jurídico. ¿Sí? Es que resulta que yo, Ramón, soy el funcionario de mesa directiva de casilla, yo soy el presidente, y pues jugaron mis Chivas el día anterior y agarré la jarra.
¿Y me presento todo crudo o me presento en vivo a la jornada? ¿Sí? Entonces, esa situación es muy delicada. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no se va a instalar. Irregularidades en el desarrollo de la votación. Dejaron votar a Pablo y Pablo no estaba en el listado y no era representante. Dejaron votar a Mari y Mari nomás estaban pasando por ahí y yo la dejé que votara para gobernador y resulta de que Mari debió de haber ido a una casilla especial. ¿Sí me explico? Entonces, esa viene siendo una causal que va a tener como efecto que esa casilla que se llevó a cabo la votación, ¿sí? Pues se declare la nulidad. ¿De acuerdo? Obviamente no va a ser la propia casilla, sino va a ser ante la autoridad jurisdiccional. Es decir, la autoridad jurisdiccional es la que va a resolver sobre la nulidad o no. ¿De acuerdo? Recuerden de que esto es parte de... Oye, Ramón, pero es que los órganos distritales o municipales pueden resolver sobre la validez de esa casilla. Bueno, pues puede ser el caso de que digan, oye, a ver, métete otra vez a contar otra vez los votos porque aquí no existe certeza. ¿Sí? Recuerden que la autoridad administrativa electoral, ¿sí? No puede llevar a cabo, ¿sí? De manera unilateral el abrir los paquetes electorales. Aquí tienen los casos. El procedimiento para la instalación e integración de la casilla. Hay deficiencia. Instalar la casilla sin causa justificada en lugar distinto al señalado por el Consejo Distrital correspondiente. Y recibir la votación personas u órganos distintos a los facultados. Era lo que comentaban. Oye, es que apareció ahí una maleta con algunas cosas ahí lamentables. Sí, pero tiene que haber un acuerdo. No es nada más porque yo quiero llevar a cabo esto, ¿verdad? Irregularidades en el desarrollo de la votación, el procedimiento para la recepción de la votación. Yo no recibí, no vi en la boleta, en la credencial para votar que fuera efectivamente la persona, no se lo canté a los partidos políticos y no hice la anotación correspondiente. Ese procedimiento es discutible. Se impidió el ejercicio del derecho de voto a los ciudadanos. También, grupo armado que impidió el acceso. Se impidió el acceso o expulsión de representantes de los partidos políticos. Oye, a ver, tú pediste una torta de atún que huele bien feo. Emanuel, así es que, ¿sabes qué, Emanuel? Salte, por favor. Oye, espérame, pues eso no es que usar para que me saques. No, yo soy la autoridad aquí. Yo soy el presidente y te sales. Ah, está bien. Se salió, falta de certeza, nulidad de la casilla. ¿Sí? Ejercer violencia física o presión sobre los miembros de las mesas directivas de casilla o sobre los electores, esa es otra situación también importante. Fíjense, causales de nulidad durante el escrutinio y cómputo de la casilla. Ya llevé a cabo mi jornada electoral, ya terminó mi jornada electoral, voy a hacer ahora el escrutinio y cómputo. ¿Qué es el escrutinio y cómputo? Voy a contabilizar todas las boletas de los partidos políticos, o sea, voy a sacar las boletas, las voy a acomodar, ¿sí? Y voy a empezar con el escrutinio, a contar cada una de esas boletas y voy a hacer el cómputo de la casilla. Al partido A le tocaron tantos votos, al partido B tantos votos, hubo tantos votos nulos, hubo tantas boletas inutilizadas, ¿sí? Y todo me tiene que coincidir. Por eso se llama escrutinio y cómputo. Fíjense, el procedimiento para el escrutinio y cómputo, la instalación de la casilla o realización del escrutinio y cómputo en lugar distinto al autorizado, existir error o dolo en el cómputo de los votos, o sea, a ver, ven, firma en el acta. Ah, sí, Ramón, con mucho gusto. Sí, oye, Ramón, espérame, pues es que dice que recibiste 700, que dice que todo te suma 700 boletas y resulta que recibimos 550 boletas. A ver qué pasó ahí. Así me pasó en un comité municipal que me dice, oiga, mi secretario, pues ya hicimos el cómputo y luego,
Me dice, pues nos sobraron 90 votos. ¿Cómo que le sobraron 90 votos? Pues sí. Y le dije, no, pues a ver, chéquenlo, le hablé a un enlace que fuera allá y todo, y me habla bien contento, oiga, pues ya lo solucionamos. ¿Cómo lo solucionamos? Le dije, que me contesta, es que agarramos y participaron 3 partidos políticos en la elección, le dimos 30, 30 y 30. No, ya se la está firmando, hombre, ya no le haga de jamón. No, ¿sabes qué? A ver, pues esa acta no vale, porque debemos de tener certeza. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Pues esto es importante también. ¿Sí? Entregan los paquetes electorales fuera de los plazos legales. La ley te maneja que tienes que entregar de manera inmediata en zona urbana. ¿Sí? En zona alejada te da un plazo determinado. ¿Sí? Y en zona rural te da otro plazo determinado. Entonces, si tú entregas los paquetes electorales fuera del plazo, en automático esto te genera pues una nulidad de la elección de la casilla. ¿Sí? Ahora fíjense, la nulidad de la elección, ya estuvimos hablando ahí de la casilla. Ahora vamos a hablar de la nulidad de la elección de ayuntamiento, de diputado, de gobernador. Cambian las tendencias de causales de nulidad de la casilla. ¿Sí? Es decir, la ley te maneja unas causas de nulidad de la casilla y yo utilicé otras para nulificar. ¿Sí? O, atendiendo a las circunstancias, yo tomé en cuenta algunos aspectos generales que consideré que impactaban el desarrollo de la elección. Irregularidades graves durante la jornada electoral o en las actas de escrutinio y cómputo. ¿Sí? O sea, que se llevaron a cabo circunstancias gravísimas durante la jornada electoral, ¿sí? Que ameritan la nulidad. ¿Sí? Que pongan en duda la certeza de la votación y que sean determinantes para el resultado de la misma. O sea, todos estos acontecimientos que pasaban, ¿sí? Generan dudas lo suficientemente de peso y fundadas para la cual yo no tenga la certeza de que esas elecciones fueron auténticas y libres. Oye, pero es que ahí te coincide todo, sí, pero pudieron haber elementos coactivos para la ciudadanía en términos generales que no permitieron que yo tuviera esa certeza, que me genera una duda al respecto. ¿De acuerdo? Otro aspecto, facultad del juzgador electoral para calificar irregularidades graves, ¿sí? Y el mayor arbitrio judicial. Estos son 2 principios importantes porque esto queda al arbitrio de la autoridad judicial y es la facultad de la autoridad jurisdiccional de decretar la nulidad de la elección. ¿Sí? Y también, o decretar la invalidez de la elección, que son 2 términos diferentes. La nulidad de la elección es por causas que en la propia ley se señala, y la invalidez de la elección es porque no se cumplieron con principios fundamentales en este caso, ¿verdad? Pero no los quiero ahí manejar. Otro tipo de nulidad es causal de nulidad específica aplicables en las elecciones federales o en las elecciones electorales. Es decir, las reglas de instalación de las cámaras de diputados y diputadas y del Senado de la República, así como los requisitos de elegibilidad para los cargos federales. Es decir, que una persona no cumplió con el requisito de elegibilidad. ¿Sí? O que del cómputo que hice no se alcanza a garantizar la total integración en la Cámara de Diputados o Cámara de Senadores. Otro, nulidad en determinado porcentaje de las casillas.
En un 20% de las casillas se decreta la nulidad de la elección en este distrito. En un 20% de las casillas del estado se decreta la nulidad de la elección en el estado. En un porcentaje también a nivel nacional se decreta la nulidad de la elección. ¿De acuerdo? La no instalación de un determinado porcentaje de las casillas. Fíjense, la nulidad de un determinado número de casillas es diferente a la no instalación de un determinado porcentaje de las casillas. ¿Por qué? Porque en algunos casos se rompe con el principio de certeza. No sabemos realmente de que todas las personas hayan votado en ese sentido. Y la inelegibilidad de la candidata o el candidato electo. ¿Sí? Otro tipo de nulidades, nuevas causales de nulidad introducidas por la reforma del 2014, es decir, que no existían en ese entonces. ¿Sí? Reglas para el financiamiento político y para el acceso a los medios de comunicación. ¿Sí? Recibir y utilizar financiamiento ilícito o público. ¿Sí? Rebasar topes de gastos de campaña. Comprar o adquirir cobertura informativa o tiempos de radio y televisión. Esos fueron parte sustancial de la reforma y que fueron incorporadas como causales de nulidad específicas en la propia reforma. ¿De acuerdo? Y precisamente esto fue recogido de todas las incidencias que se presentaron en los procesos electorales del 2006, en el proceso electoral del 2009, ¿sí? Y en los demás procesos electorales. ¿De acuerdo? Muy bien. Causales constitucionales. ¿Sí? De invalidez de la elección. La genérica de diputadas y diputados federales y del Senado. Reglas en la etapa de resultados y declaración de validez. Que no se respetaron esas reglas. Causal genérica en la nulidad de la elección de diputaciones y senadurías. También este aspecto es importante. ¿Sí? La causal de invalidez, fíjense que esto es lo que yo les comentaba. ¿Sí? Porque se violaron principios constitucionales para la celebración de la elección. Ejemplo, ¿ustedes recuerdan la elección de Tlaquepaque? ¿Qué pasó allá en la elección de Tlaquepaque? A ver, César. ¿Qué tal? Pues sí, en esa elección más que nada se declaró la nulidad de la elección por un tema de que un ministro de culto había hecho opiniones referente a un partido político y es por eso que como fue determinante la elección hubo una diferencia mínima, se declara ahí la nulidad de la elección porque pues fue determinante esa cuestión, porque ahí el tribunal refiere que tomando en consideración la cantidad de habitantes que pues profesan la religión católica y todo, y que esta persona había tenido un puesto muy importante dentro de la iglesia aquí a nivel estatal en Jalisco, pues que sí tenía una injerencia la opinión de esa persona, máxime que fue dentro de días antes y en el mismo día de la elección y todo, o sea, realizó manifestaciones a través también de redes sociales y todo. Bien, gracias, Pablo. Pablo César, ¿alguien recuerda qué pasó en la elección de Colima? ¿Que se decretó la nulidad? Acuérdense que hubo injerencia también por parte del gobierno del estado en las elecciones. ¿Sí? Esas elecciones fueron las del 2014 y aparte hubieron algunas declaraciones por parte de la autoridad administrativa que no daban certeza en la elección. ¿Sí? Entonces, ahí se violaron principios constitucionales para la celebración de la elección. Es una causal abstracta. ¿Por qué? Porque esa causal abstracta es algunos acontecimientos que no se dieron,
¿sí? Por ejemplo, la presencia del crimen organizado en algunos municipios o distritos, por ejemplo, en el caso de Michoacán, ¿sí? Pues ese número de municipios o de distritos que se vieron envueltos en la presencia del crimen organizado, pues no fueron de la entidad suficiente o del número suficiente para el efecto de que se decretara la nulidad. Es decir, no fueron generales, pues, ¿sí? Y la causal de invalidez por violación a los principios constitucionales, ¿sí? Entonces, esos son los ejemplos que nosotros tenemos, ¿no? Perspectiva intercultural, los pueblos indígenas, cuando una persona no es considerada indígena, ¿sí? Recuerden ustedes los mushes, en el caso de Oaxaca, recuerden ustedes el caso de las personas en el extranjero que no eran del extranjero, ¿sí? En Chiapas. Recuerden también la autoadscripción que hubo en Oaxaca, también. Entonces, en esos casos, pues se están violando esos principios. Personas que se autoadscriben indígenas y no son indígenas, ¿sí? O personas que en el acuerdo del Consejo General, del OPLE o del órgano del Instituto Nacional Electoral, quedan ciertas cuotas para las personas afromexicanas o para las personas de la comunidad lésbico-gay, y resulta que no, que se acredita de que esa persona que se autoadscribe no binaria, o que esa persona que se autoadscribe mujer, o que se autoadscribe hombre, pues queda demostrado pues, de que ante la sociedad pues es un hombre que está casado con su mujer y que tiene sus hijos, o viceversa. O es una persona que se denomina mujer u hombre y que no es cierto que sea no binaria. ¿Sí me explico? Y obviamente pues el tema de los sistemas normativos correspondientes, ¿de acuerdo? Ok. Por derechos políticos de igualdad, diferencia entre cuotas y paridad, paridad transversal o efectiva, paridad horizontal, paridad vertical, o porque hay violaciones en políticas por razón de género. Es decir, no se respetan las cuotas de las personas de grupos tradicionalmente vulnerados, no hay paridad, no se respeta la paridad transversal, ¿sí? La paridad horizontal y la paridad vertical. Acuérdense que la paridad vertical es en esa candidatura de presidencia municipal. Si en una presidencia municipal empieza por varón, en la otra tiene que empezar por mujer. Y así sucesivamente en el número de los ayuntamientos que yo vaya a registrar. ¿Sí? Esa es la vertical. La horizontal significa que tiene que haber el mismo número de mujeres y hombres, ¿sí? Que tiene que haber el mismo número de mujeres y hombres en las candidaturas de que se trata. Es decir, vertical es hombre, mujer, y así viceversa. O si empieza por mujer, hombre, y así viceversa. Y la horizontal son 100 candidaturas, 50 tienen que ser para mujeres y 50 para hombres. Y las transversales tienen que ser candidaturas en los municipios en donde hay alta representación partidista, media y baja, conforme a los resultados de la elección anterior. ¿De acuerdo? Muy bien. Y también la representación, cuotas e inclusión, ¿sí? De grupos de situación de vulnerabilidad. Casos administrativos de revocación, porque no se cumplió, no se respetó esos elementos de existencia y validez, registro de las candidatas y candidatos, la conformación de una agrupación político, partido político, que dice, por ejemplo, tenemos el partido político Vamos por México, algo así, o Vamos México, que no le otorgaron el registro, los acuerdos generales y de la comisión,
la organización de los debates, los acuerdos sobre la ubicación e integración de las mesas directivas de casilla, los acuerdos sobre la designación de los CAES y supervisores electorales, o sea, los capacitadores electorales, la asignación de financiamiento público, la asignación de espacios de radio y televisión, la designación de consejeras y consejeros y presidentes de los hombres, y la designación de funcionarios y funcionarios de los órganos desconcentrados, ¿no? En esos casos, si no se cuida estos aspectos, pueden traer como consecuencia la revocación, la fiscalización, los procedimientos de responsabilidades, el calendario electoral, el respaldo ciudadano en candidaturas independientes, las candidaturas comunes y coaliciones, los presupuestos públicos, el procedimiento de licitación y asignación, los conflictos laborales, los recursos de revisión a las actividades de los órganos desconcentrados. Eso también puede traer como consecuencia esto. Y ahora, los casos que es bien importante, ¿sí? El caso de Santiago Pinotepa, Oaxaca, que fue la nulidad de la elección del distrito 11 de Oaxaca, que es el subreg 488/2015, ¿sí? En este caso fue precisamente porque se solicitó la nulidad de la elección derivado de que hubo algunas violaciones dentro de los procedimientos de escrutinio y cómputo. El caso de Tixla de Guerrero, nulidad de la elección del ayuntamiento de Tixla de Guerrero, también fue con esa circunstancia. El caso de Yateco, fíjense, aquí hay un caso importante. En el caso de Tixla, se decretó la nulidad de la elección, pero en el caso de Pinotepa no, y se analizó prácticamente lo mismo, pero hubo un razonamiento diferenciado porque las circunstancias eran diferentes, ¿sí? En el caso de Yateco fue por violencia política en razón de género, al igual que Atlautla, ¿sí? El caso de Tlaquepaque por violación de los principios de separación de Iglesia y Estado. El caso Omple Querétaro, la designación de la presidencia, recuerden que dijeron, no, es que esa persona no era de Querétaro, no estaba acreditada su residencia efectiva en el estado de Querétaro. Caso de la elección, de nulidad de la elección en el caso de Aguascalientes, ¿sí? Ahí fue decretada la nulidad de la elección por la intervención de la iglesia, ¿no? Caso de la nulidad de la elección, a ver. Caso de la nulidad de la elección del estado de Michoacán, ahí no se decretó la nulidad, aun y cuando reconocieron que hubo presencia del crimen organizado. Elección presidencial del caso Peña Nieto tampoco. Ahí fueron las famosas, las famosas prebendas o las famosas credenciales que se otorgaron, ¿sí? Y también, pues, el apoyo económico que hubo en ese sentido no se alcanzó a demostrar. La paridad de asignación de diputaciones por el principio de representación proporcional. Ahí hubo un ajuste razonable por parte de la autoridad en la cual se hizo incorrectamente la asignación del RP, las planillas de candidaturas independientes y cuotas de género, ¿sí? Ahí también hizo un ajuste la autoridad, la sala regional Jalapa. El principio de maximización de autonomía implica la protección del sistema normativo interno. Ahí también en ese asunto, pues decretaron la nulidad. Y algunas reflexiones finales que debemos de tener. Fíjense, son unas reflexiones que son bien importantes. Primero, los órganos administrativos electorales en sus actividades realizan actos y hechos jurídicos. Todos, absolutamente todos, tienen que estar revisados, ¿sí? Los órganos administrativos no pueden revocar sus propios actos. O sea, yo como órgano administrativo tengo que dar certeza de que los actos que yo aprobé van a quedar firmes a menos de que se impugnen, ¿sí? Y los actos jurídicos
o los actos en los cuales se ve envuelto el órgano administrativo deben de cumplir con los elementos, ¿sí?, de existencia y de validez. Perdón, los actos jurídicos de los órganos administrativos pueden ser sancionados por la inexistencia o por la nulidad, y también todos los acuerdos, resoluciones, reglamentos, manuales, lineamientos, resoluciones deben de alinearse en la medida de lo posible a un modelo en el cual se consigne de manera clara la descripción de los elementos de existencia y de validez. No busquen el hilo negro, apóyense mucho en las resoluciones y acuerdos que emite el Instituto Nacional Electoral, ¿sí?, para el efecto de que tengan alguna consistencia, ¿sí?, esos acuerdos o esos actos que ustedes emitan cumpliendo con los elementos de existencia y cumpliendo con los elementos de validez, ¿sí? Estas son, yo soy tuitero, soy follow back, ¿sí? Si tienen ustedes alguna, si me siguen, los voy a seguir con mucho gusto, y también estoy en el Instagram, ahí con mucho gusto también para sus órdenes. No sé si tengan algún comentario, alguna cosa que quieran comentar, que quieran platicar. ¿Se quedaron más confundidos o sí quedó claro? ¿Sí? Porque ni yo mismo me entendí. No se crean. ¿No? Bueno, fíjense una cosa. No, gracias a ti, mi querida Tania. Muchísimas gracias. Gracias, mi querida María José. A ver, les quiero comentar una cosa. Hay un diplomado que está bien interesante. ¿Ya tomaron ahí la punta de la red? ¿Sí? Bueno, vamos a dejar de compartir. A ver. Ahí está. Bueno, fíjense bien. Hay un diplomado que es bien interesante, que les va a gustar mucho a ustedes. Ahorita les voy a decir. A ver, ahí les va. Ahí les va. Espérenme. Miren, hay un diplomado que es bien interesante, que se lo recomiendo que lo tomen. Se llama el diplomado. Ahora verán. Denme un segundito. El diplomado de organismos públicos locales electorales. Ese tómenlo. Hay dos temas bien interesantes: del manejo de grupos de trabajo y el manejo del presupuesto. Esto es bien importante porque, digo, todo es importante, pues, pero es bien importante porque eso les genera a ustedes una visión más periférica de la función que tienen que llevar a cabo ustedes, ¿sí? Y solamente, pues, hacer algunas reflexiones en este sentido. Vamos a tener en este diplomado un cierre de lo que es la magistrada Gaby del Valle. Ya les había comentado. Ella es la presidenta de la sala, ella es la magistrada, miembro del pleno de la sala regional Guadalajara, fue presidenta de la sala regional Guadalajara, y nos va a platicar sobre algunos temas bien interesantes, y es bien importante que ustedes la escuchen,
¿sí? Va a ser la conferencia magistral. Y hay otro aspecto importante. Este diplomado de administración de elecciones, hay algunos elementos mínimos que se tienen que manejar para el efecto de que ustedes puedan, tengan una noción de qué aspectos se tienen que cuidar al respecto, ¿sale? Entonces, si existen algunas cosas que ustedes consideren que les tengan que explicar más, yo les sugiero que lo pongan ahí en los comentarios cuando concluya el diplomado. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda que tengan, algún comentario? ¿No? ¿Seguros? Bueno, pues yo me reitero a las órdenes. Gracias a todas y a todos por sus amables comentarios y lo que se nos ofrezca con muchísimo gusto estoy para servirles. Les mando un fuerte abrazo y les reitero mi respeto, mi cariño y mi afecto y me pongo a sus órdenes para cualquier cosa que se les ofrezca. Cuídense mucho y ya con esto pues damos por terminada la sesión. Le agradecemos también a mi querido David, si quieres prender la cámara, mi David, para que te vean quién nos apoyó en esto. Y también fíjense que algo que quiero agradecer también de antemano son a nuestros queridos amigos y amigas de la Dirección de Tecnologías Educativas que nos hacen posible que se lleve a cabo esta actividad y que siempre pues también están al pendiente de todas estas actividades, ¿sí? A ver.